La casa de Daniel Carter estaba tranquila aquella noche de otoño en un pequeño vecindario de Estados Unidos, donde las calles se llenaban de hojas secas y las luces cálidas de las casas daban una sensación de calma. Dentro de la cocina, Daniel terminaba de lavar los últimos platos después de la cena. Su esposa, Emily, ya se había ido a dormir hacía un rato porque tenía que levantarse temprano para trabajar al día siguiente. Daniel no tenía sueño todavía, así que decidió ordenar un poco la cocina antes de subir al dormitorio. El sonido del agua corriendo y el suave tic-tac del reloj en la pared eran los únicos ruidos en la casa. Afuera, el viento movía lentamente las ramas del árbol frente a la ventana. Daniel pensaba en cosas simples de la vida, el trabajo del día siguiente, la pequeña escapada que quería planear con Emily el próximo fin de semana, y lo afortunado que se sentía por la vida tranquila que habían construido juntos. De pronto escuchó unos pasos suaves en el pasillo. No eran pasos rápidos ni pesados, eran lentos y cuidadosos. Daniel pensó que quizá Emily había bajado a tomar agua, así que levantó la cabeza con una pequeña sonrisa, pero cuando miró hacia la puerta de la cocina, vio a otra persona. Era Margaret, su suegra. Ella llevaba una taza de té caliente entre las manos y estaba parada en la entrada como si no estuviera segura de si debía entrar o no. Margaret había estado viviendo con ellos durante algunas semanas porque su casa estaba siendo renovada, así que compartir la misma casa ya se había vuelto algo normal. Daniel siempre había tenido una buena relación con ella. Margaret era una mujer tranquila, educada y elegante, con una forma de hablar suave que hacía sentir cómodas a las personas. Sin embargo, también era una persona reservada que casi nunca hablaba demasiado de su vida personal o de sus emociones. Por eso Daniel se sorprendió un poco al verla despierta a esa hora de la noche. Él apagó el grifo del agua y tomó una toalla para secarse las manos mientras decía con una voz amable que no quería despertarla con el ruido de la cocina. Margaret sonrió ligeramente y respondió que no estaba dormida, que simplemente no podía conciliar el sueño y pensó en prepararse un poco de té. Daniel le dijo que no había problema y le ofreció sentarse. Margaret caminó lentamente hacia la mesa de madera en el centro de la cocina y se sentó frente a él. Sus movimientos eran calmados, pero Daniel notó algo diferente en su expresión. Parecía más pensativa de lo normal, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. Daniel tomó un vaso que estaba secando y continuó ordenando la cocina por unos segundos, pero podía sentir que el ambiente era diferente. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí parecía lleno de algo que aún no había sido dicho. Finalmente, Margaret soltó un pequeño suspiro y miró la superficie de su taza de té como si buscara las palabras correctas. Daniel se sentó frente a ella con curiosidad. Durante años había aprendido que cuando Margaret hablaba en ese tono serio era porque algo importante estaba pasando. Ella levantó la mirada lentamente y lo observó con una expresión tranquila pero cargada de emoción. Entonces dijo que había algo que quería decirle desde hacía mucho tiempo. Daniel frunció ligeramente el ceño, sorprendido por la forma directa en que lo dijo. No parecía un comentario casual ni una conversación común de familia. Él preguntó con calma si todo estaba bien, pensando que tal vez tenía alguna preocupación o necesitaba ayuda con algo. Margaret dudó por un momento antes de responder que no estaba segura de si todo estaba bien, pero que sentía que esa noche ya no podía seguir guardando lo que tenía en el corazón. Esas palabras hicieron que Daniel dejara el vaso sobre la mesa y prestara toda su atención. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar, pero sabía que era algo importante para ella. Margaret sostuvo su taza con ambas manos como si el calor del té le diera un poco de valor. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El reloj seguía marcando los segundos con un sonido constante y la luz cálida de la cocina iluminaba suavemente la habitación. Finalmente Margaret levantó la mirada otra vez y dijo que todo tenía que ver con algo que había pasado muchos años atrás. Daniel sintió una pequeña sensación de intriga. Él conocía a Margaret desde hacía casi 10 años, desde que empezó a salir con Emily en la universidad, pero nunca había escuchado muchas historias sobre su pasado. Margaret siempre hablaba más del presente que de los recuerdos. Por eso la curiosidad de Daniel creció cuando ella mencionó que su historia comenzaba mucho antes de que él y Emily se casaran. Margaret lo observó con una mezcla de nostalgia y sinceridad. Sus ojos brillaban ligeramente bajo la luz de la cocina, como si recordar esos momentos despertara emociones que llevaba mucho tiempo guardando.
Daniel se quedó en silencio esperando que continuara. En su mente empezaron a aparecer muchas preguntas. ¿Qué podía ser tan importante como para hablarlo en medio de la noche? ¿Por qué había esperado tantos años para decirlo? Margaret respiró profundamente y apoyó su taza sobre la mesa con cuidado. Luego volvió a mirarlo directamente a los ojos. En ese momento, Daniel sintió una extraña sensación, como si aquella conversación fuera a cambiar algo en la forma en que entendía su relación con la familia de Emily. Margaret finalmente habló con una voz suave pero firme, diciendo que su confesión tenía que ver con la primera vez que lo vio años atrás, cuando él todavía era solo un joven estudiante que visitaba la casa para estudiar con Emily. Daniel no esperaba escuchar algo así. Su mente trató de recordar aquellos días de universidad, las tardes de estudio, las risas en la sala y las cenas familiares a las que Margaret a veces lo invitaba. Para él siempre había sido una época simple y feliz. Pero al ver la expresión seria y emocional de Margaret, comprendió que para ella aquellos recuerdos tenían un significado mucho más profundo. Y justo cuando estaba a punto de preguntarle qué quería decir exactamente, Margaret inclinó un poco la cabeza y dejó caer una frase que hizo que el corazón de Daniel se acelerara ligeramente. Lo que había guardado en silencio durante tantos años era algo que nunca había tenido el valor de decirle a nadie, y esa noche finalmente estaba lista para contarlo. Margaret sostuvo su taza de té con ambas manos mientras el vapor subía lentamente hacia el aire tranquilo de la cocina, y durante unos segundos pareció que estaba organizando sus pensamientos antes de continuar. Daniel permaneció sentado frente a ella, atento y curioso, porque la forma en que ella había hablado hacía unos momentos dejaba claro que no se trataba de una simple conversación nocturna. Margaret finalmente levantó la mirada y comenzó a hablar con una voz suave, recordando que cuando Daniel era más joven, ella ya lo conocía mucho antes de que él y Emily se enamoraran de verdad. Explicó que lo había visto muchas veces llegar a la casa con su mochila al hombro para estudiar con Emily durante sus años de universidad. Daniel escuchaba con una pequeña sonrisa porque esos recuerdos también vivían en su mente. Recordaba la vieja casa familiar, las tardes de estudio en la mesa del comedor y las risas cuando Emily se cansaba de leer y empezaba a hablar de cualquier otra cosa. Margaret dijo que desde el principio había notado algo diferente en Daniel. No era solo un estudiante más visitando la casa. Él siempre saludaba con respeto, preguntaba cómo estaba ella, y a veces se ofrecía a ayudar con cosas simples como cargar las bolsas del mercado o mover una silla pesada en el patio. Para Daniel, esas acciones siempre habían sido naturales, pero para Margaret mostraban un tipo de carácter que ella valoraba mucho. Ella explicó que había pasado muchos años observando a las personas y que las pequeñas acciones suelen revelar el corazón de alguien más que las grandes palabras. Daniel se sintió un poco sorprendido al escuchar cuánta atención había puesto Margaret en esos detalles. Él nunca imaginó que alguien notara tanto en aquellos días simples de estudiante. Margaret sonrió con un toque de nostalgia mientras recordaba que muchas veces ella estaba en la cocina preparando café o leyendo un libro mientras Daniel y Emily estudiaban en la sala. Desde allí podía escuchar sus conversaciones y las risas que llenaban la casa. Con el tiempo comenzó a darse cuenta de que Daniel tenía una forma tranquila de escuchar a los demás, algo que no era tan común. Cuando Emily hablaba sobre sus sueños o sus preocupaciones, Daniel no interrumpía ni cambiaba el tema. Él simplemente prestaba atención y respondía con sinceridad. Margaret dijo que en ese momento empezó a pensar que un hombre así era exactamente el tipo de persona que siempre había deseado para su hija. Daniel bajó la mirada con una sonrisa modesta cuando escuchó eso, porque nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Para él solo era un joven enamorado que quería pasar tiempo con la persona que le gustaba. Margaret continuó contando que con los años empezó a notar otra cosa más profunda. Cada vez que Daniel llegaba a la casa, traía consigo una energía tranquila que hacía que el ambiente se sintiera más ligero. Incluso en los días cuando Emily estaba estresada por los exámenes o preocupada por el futuro, Daniel tenía la capacidad de hacerla reír o de recordarle que todo estaría bien. Margaret explicó que como madre, ver a su hija feliz era una de las cosas más importantes del mundo para ella, y observar cómo Daniel influía positivamente en la vida de Emily le daba mucha paz.
Sin embargo, también confesó que mientras veía crecer la relación entre los dos jóvenes, algunos recuerdos personales comenzaron a despertar en su corazón. Margaret dijo que hacía muchos años, cuando ella era joven, también había conocido a alguien que tenía una forma de ser parecida a la de Daniel, una persona amable, paciente y sincera. Pero en aquella época ella no había tenido el valor de seguir ese camino. Las decisiones de la vida la llevaron en otra dirección, y con el paso del tiempo, aquel recuerdo quedó guardado en silencio en algún rincón de su corazón. Al mirar a Daniel durante aquellos años de universidad, Margaret dijo que a veces sentía que estaba viendo un reflejo de lo que pudo haber sido su propia historia si hubiera tomado decisiones diferentes. Daniel escuchaba atentamente, sin saber exactamente qué decir, porque la sinceridad en la voz de Margaret era evidente. Ella aclaró rápidamente que nunca se trató de un sentimiento inapropiado ni de algo que pudiera causar problemas en la familia. Más bien era una reflexión profunda sobre el paso del tiempo y las oportunidades que la vida presenta. Margaret explicó que cuando una persona llega a cierta etapa de la vida, empieza a mirar hacia atrás y a preguntarse cómo habrían sido algunas cosas si hubiera tenido más valentía en ciertos momentos. Ver a Daniel y Emily construir su relación le recordó que el amor sencillo, respetuoso y sincero todavía existe. También le recordó que a veces las personas dejan pasar oportunidades por miedo o por dudas. Daniel sintió una mezcla de sorpresa y comprensión mientras escuchaba todo aquello. Nunca imaginó que su presencia en aquellos años hubiera despertado reflexiones tan profundas en la mente de Margaret. Ella respiró lentamente antes de continuar y dijo que durante mucho tiempo guardó un pensamiento que jamás compartió con nadie. No lo dijo por vergüenza ni por tristeza, sino simplemente porque era una reflexión muy personal. Ese pensamiento era que hombres como Daniel eran raros en el mundo moderno, personas que valoran la calma, la lealtad y el respeto por los demás. Cuando Margaret decía esas palabras, no lo hacía con dramatismo, sino con una sinceridad tranquila que mostraba años de experiencia observando la vida. Daniel sintió una pequeña presión en el pecho, no por incomodidad, sino por el peso emocional de la conversación. Margaret finalmente lo miró directamente a los ojos y dijo que durante años guardó silencio porque sabía que la historia verdadera no era sobre ella, sino sobre la felicidad de su hija. Ver a Emily crecer, enamorarse y formar una vida junto a Daniel siempre fue suficiente para ella. Pero esa noche, mientras no podía dormir y pensaba en el pasado, sintió que era momento de compartir ese recuerdo y liberar esas palabras que habían vivido tanto tiempo en su mente. Daniel comprendió entonces que aquella confesión no era una declaración complicada ni un secreto peligroso, sino una reflexión honesta sobre el tiempo, las decisiones y las emociones humanas. Y mientras Margaret terminaba su explicación con una pequeña sonrisa llena de nostalgia, Daniel entendió que la historia aún no había terminado, porque la forma en que ella había dicho todo aquello dejaba claro que todavía había una parte más profunda de su verdad que estaba a punto de revelar.